Hola, continuamos hoy con nuestra charla en materia de derecho de sucesiones con los testamentos privilegiados o menos solemnes. Habíamos dicho en la charla anterior que los testamentos solemnes se clasificaban en abiertos y cerrados, incluyendo también el testamento nuncupativo. Hoy nos referiremos, conforme al Código Civil, a las clases de testamento privilegiados, los cuales, como su nombre lo indica, no tienen la misma solemnidad de los primeramente referidos, es decir, los solemnes. Los diferentes testamentos que son privilegiados se refieren a los testamentos verbal, el marítimo y el militar. Hoy haremos referencia al que más uso tiene en la práctica, y es el testamento verbal. Muy a pesar de esta advertencia, debemos también indicar que en la práctica tampoco se usa de manera usual esta clase de testamento. De por sí, el testamento como institución ha entrado en crisis por la liberalidad a la cual nos hemos acogido en la modernidad. Es decir, nos acogemos más que todo a la voluntad del legislador, por lo cual tenemos que ha hecho modificaciones con el fin de que las personas se animen a usar esta forma de repartir la herencia antes de morir a través del testamento. Tanto es así que la ley 1934 del 2018 estableció la eliminación de la cuarta de mejoras para que las personas tuvieran mayor amplitud o mayor libertad en la distribución de sus bienes. De igual forma, se estableció la partición en vida en el Código General del Proceso para que las personas traten de hacer uso de mecanismos voluntarios de partición y que no sea el legislador el que establezca toda la regulación sobre la repartición de la herencia. Hecha esta aclaración, pasemos entonces a hablar de lo relativo al testamento verbal. Como su nombre lo indica, el testamento verbal se hace de manera oral, no es escrito, y lo hacen aquellas personas que están a punto de morir, al igual que el testamento, que el matrimonio, in extremis, es decir, que se hace cuando la persona está a portas de llegar a la muerte, entonces decide hacer su testamento. Igual en el matrimonio decide casarse, igual en materia de herencia decide hacer un testamento antes de morirse, y por esta circunstancia encuentra esta persona que no puede tener acceso a la notaría, o le es difícil hacerlo por su condición de afección en su salud, y decide hacerlo verbal. De allí que la informalidad sea suplida por la presencia de 3 testigos. Estos son testigos que se llaman presenciales o instrumentales. Estos testigos son necesarios su asistencia para que tenga validez el testamento. Esta regulación normativa la encontramos en los siguientes artículos 1087, que habla de los testamentos privilegiados. Ya habíamos hablado cuáles son las 3 clases: verbal, marítimo y militar. Y el 1088 hace una generalidad en relación con los requisitos de fondo y de forma que deben tener estos testamentos, y que, como ya se advirtió, son menos que los testamentos solemnes. Debe estar la persona en sano juicio, los testigos deben ver, oír y entender lo que diga el testador, y que bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 1069 en relación con los testigos. Esta habilidad putativa tiene que ver con que si uno de los testigos tiene suficiente apariencia de ser hábil, aunque no lo sea, es decir, por ejemplo, un testigo menor de 18 años puede estar inhabilitado para ser testigo, pero esto no le quitará la validez del testamento si aparece como tal de que sí lo sea.
Un solo testigo no le quitará la validez a el testamento por ser un testigo aparente o putativo. Igual ocurre en los testamentos privilegiados, de igual forma ocurrirá en los testamentos solemnes, igual ocurre con los testamentos privilegiados como se está advirtiendo ahora. El artículo 1089 dice, al igual que los testamentos solemnes, que debe expresar el testador su voluntad de testar, debe expresarlo. Y las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin. Esto también lo habíamos visto en aplicación del principio de concentración, del cual se habló en los testamentos solemnes, es decir, que deben ser las mismas personas que presencien el acto, deben ser pues el mismo lugar, el mismo testador el que lo haga, no pueden ser diversos los testigos, sino exclusivamente esos tres, y como ya dijimos, se les llama testigos instrumentales. Y en cuanto a la forma, dice que el testador debe hacerlo de viva voz, sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos lo vean, oigan y entiendan. Entonces ya se sabe que el testamento es verbal. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador, lo que acabamos de decir, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamentos solemnes por la circunstancia que ya advertimos, de que no le quede lo suficientemente fácil a la persona que está gravemente afectado en su salud, entonces lo hace de esta manera verbal. Pero entonces, por su propia peculiaridad, encontramos que estos testamentos pueden estar revestidos de unas particularidades de especialidad, en el sentido de que si no se llegase a cumplir unos requisitos mínimos, el testamento no tendrá validez. Y esto tiene que ver con la caducidad de que adolecen estos testamentos, o de que tienen que cumplirse en estos testamentos unos términos. Aquí se cumplen dos términos. El primero de los términos es el de caducidad de 30 días, el cual debe cumplir la persona desde el momento en que declare su voluntad testamentaria. Si no perece dentro de los 30 días siguientes, entonces el testamento no tendrá validez, caduca. De igual forma, existen otro término de caducidad, que es a partir de la muerte de la persona, en la cual los deudos, es decir, las personas consideradas interesados en los legados del testamento, tienen 30 días a su vez para hacer público el testamento verbal, para elevarlo a escrito. Entonces, son dos caducidades que se cuentan desde diferentes momentos, a pesar de que son el mismo término. 30 días a partir de la elaboración del testamento, si no muere, caduca el testamento. Y 30 días a partir de la muerte para que se lleve a escrito el testamento verbal. Entonces ya hemos dicho en qué consiste la caducidad de estos testamentos. En relación con la elevación a escrito, el Código Civil trae la norma sustantiva, dice que debe ser un juez, en este caso será el juez del último domicilio del causante, pero puede ser otro juez donde se haya elaborado el testamento, y en ese caso lo enviará al juez del último domicilio del causante para que éste realice la correspondiente legalización del testamento verbal. En todo caso, sea cualquiera de los dos, los jueces los que les corresponda hacer la elevación en escrito, deben citar a los testigos instrumentales o presenciales para que declaren sobre lo que escucharon respecto de el dicho del testador, y son pues las dos partes principales de un testamento público, en este caso verbal, decir la intención que tiene o que tuvo la persona de testar, y asimismo cómo fueron o cómo fue la distribución de su patrimonio al momento de testar. Para eso el juez entonces escuchará a los testigos y, en aplicación de la sana crítica, declarará válido el testamento verbal y ordenará su protocolización
ante el correspondiente notario. Siendo ello así, entonces, si los testigos son insuficientes, no son claros, no son responsivos, son contradictorios, el juez no declarará el testamento como válido y no tendrá valor alguno en consecuencia. De igual forma, el juez también puede echar mano de terceros que no sean propiamente los testigos presenciales, sino de unos testigos, los que actualmente se llaman testigos de oídas, es decir, que no estuvieron presentes al momento de la elaboración del testamento. Entonces, por ejemplo, cuando se hayan enterado de que ese testamento sí lo hizo una persona con las formalidades mínimas que tiene para hacer un testamento verbal. En ese caso citará a esos testimonios, a esos testigos para que declaren y que corroboren el dicho de los testigos instrumentales o presenciales. Veamos cómo, de manera general, cómo procede el juez en este caso. El artículo 1095 dice que los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos siguientes, así los instrumentales. Si el testador aparecía en su sano juicio, pues ustedes saben que por enfermedad puede que esté en estado de delirio y entonces no sea atendible el dicho del testador si no se encuentra en su sano juicio, así lo debe observar el juez. Si manifestó la intención de testar ante ellos, que es el primero de los requisitos, la intención que tiene de testar. Por eso, el solo dicho no basta. Yo puedo, o una señora o un señor puede decir, en la sala de su casa, que va a repartir sus bienes y que se los va a dejar al nieto, etcétera, etcétera, pero eso por sí no tiene la calidad de testamento verbal, tiene que hacerlo formal y que esté a punto de morir. Y que sus declaraciones y disposiciones, y en tercer lugar debe de poner sobre sus declaraciones y disposiciones testamentarias, que por lo que dijimos, cuáles fueron sus declaraciones, cómo lo hizo, cómo distribuyó su herencia y cuáles fueron las disposiciones que estableció a favor de quiénes, y determinar quiénes son esas personas, sus nombres precisos, etcétera, etcétera. También debe establecerse la fecha en la cual ocurrió este testamento verbal. Por último, el artículo 1096, el cual está también en armonía con un articulado del Código General del Proceso que habla de la ritualidad de la elevación a escrito de los testamentos verbales, indica que se remitirá al juez del último domicilio si no lo fuere el que ha recibido la información, y el juez, sin contarle que han observado las solemnidades prescritas y que la información aparece claramente en la última voluntad del testador, fallará que, según dicha información, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes. El juez debe decirlas en la sentencia y mandará que valgan dichas declaraciones. Fíjense que el juez le da la forma, la solemnidad de decir que tienen validez. Y disposiciones como testamento del difunto, y que se protocolice como tal su decreto, pues ya la protocolización es la inscripción ante la correspondiente notaría en la formalidad que se hace a través de la escritura pública. No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias, sino aquellas en que los testigos que asistieron por vías de solemnidad estuvieran conformes. Entonces, como los testigos fueron personas que son sumamente importantes en estos casos, deben ellos firmar estas declaraciones y estar conformes con lo que dijeron, porque se trata de una solemnidad que no se puede suplir por otra, ni siquiera por la voluntad del juez. En todo caso, a grandes rasgos y por cuestiones de tiempo de esta clase de grabaciones, esto es todo lo concerniente al testamento verbal. Nos estamos viendo en una próxima charla.